Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto, y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Esta semana nos salimos sábado por algunos inconvenientes de la máquina, de la computadora, ya están todos resueltos, gracias a Dios, así que les pido disculpas anticipadas por salir hoy domingo. Aún así, a pesar de las dificultades, el podcast sale sí o sí, todas las semanas. Les prometí previamente un gran podcast el día de hoy, y precisamente eso es lo que les voy a dar, un gran podcast. El tema que vamos a tocar hoy, como ya deben haber visto ustedes en la miniatura, es un tema bastante controversial. Es un tema que siento yo todos en algún momento de nuestras vidas hemos pensado, nos hemos puesto a meditar, a pensar en él por alguna razón. El fin de los tiempos, el fin del mundo como lo conocemos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos del fin del mundo? Cuando hablamos del fin de los tiempos, cuando hablamos del juicio final, el día en que todo esto se acabe. Muchos dirán por ahí quizás desastres naturales, terremotos, tsunamis, maremotos, diferentes tipos de desastres naturales que devastarán la tierra. Otros pensarán quizás una invasión alienígena. Seres de otros mundos, de otros planetas, vendrán a la Tierra, se tratarán como sea de llevar todo, de hacernos sus esclavos. Otros pensarán quizá muertos vivientes, muertos saliendo de sus tumbas, sacando su mano de debajo de la tierra, así como el intro del programa, para comernos, para llevarnos, y tendremos que huir rápidamente y luchar contra ellos. Pero quizás algunas otras personas pensarán en un libro. ¿En un libro, Pablo? Sí. En un libro que encierra quizás todas esas historias y más. Diferentes tipos de hipótesis, ejemplos, predicciones de lo que podría pasar, porque seamos sinceros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estamos interesados en el futuro? No digo que sea algo bueno o que sea algo malo. Normalmente una persona que se dedique a la psicología te dirá que no, que debes pensar en tu presente, que no te debes preocupar por el futuro porque eso te puede crear ansiedad. Y posiblemente es cierto. Pero aún así, ¿cuántos de nosotros no hemos recurrido quizás al tarot?
quizás a la numerología. Nos hemos dejado guiar por un sueño, hemos seguido costumbres que nuestros familiares han seguido, y todo eso para tener un buen futuro, un mejor futuro, adelantarnos en el tiempo, que exista algo que nos pueda predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, una de las cosas en las que piensan las personas cuando piensan en el fin del mundo es en un libro. Sí, por supuesto. ¿Qué libro? La Biblia. ¿Por qué? Porque algunas personas rápidamente piensan en el Apocalipsis, ¿no? Y sienten que este libro de la Biblia, que para muchos narra detalles, pistas de cómo será el fin de los tiempos, tiene las verdaderas respuestas de lo que va a pasar. Yo creo que el ser humano, al tenerle miedo a la muerte, al ser el miedo a la muerte el más grande de todos sus miedos, siempre va a querer saber en qué momento, qué día, a qué hora va a ser el momento del fin. Es por eso que no solamente ha recurrido a libros bíblicos como el Apocalipsis que te acabo de mencionar, sino también por ahí ha recurrido a leer, a consultar a personajes a lo largo de la historia que han ido apareciendo y han asegurado tener con exactitud la fecha en que a todos nos apagan la luz. Personajes como quién, pues personajes como por ejemplo Nostradamus. ¿Quién no ha escuchado las profecías de Nostradamus? Este señor que, al parecer, supuestamente muchas de sus profecías se han cumplido. Un poco difíciles de entender, un poquito raras, un poquito difíciles, pero predicciones al fin. El calendario maya también, ¿no? Baba Yaga, esta señora ciega que tenía muchas predicciones en su haber. Gregory Rasputin, otro supuesto profeta, o mejor dicho, adelantado hacia el futuro. Incluso el propio Isaac Newton se atrevió a predecir qué es lo que iba a pasar en el futuro, pero algo que tienen en común todas las culturas y todas las religiones del mundo es esa visión profética sobre el fin del mundo. Esa visión de que en algún momento todo se va a terminar. Por poner un ejemplo, en el año 1000 de nuestra era, un grupo de personas creyó que el mundo se terminaría en el año 1000. ¿Y qué hicieron? Bastantes grupos de estas personas se mataron, pensando que en el año 1000 se acababa todo. En el año 2000, 1000 años después, pasaría algo parecido. Muchas personas creyeron que por el error I2K, este terminaría con toda nuestra tecnología y por consecuencia nosotros moriríamos. Cosa que tampoco pasó. En el 2012 las profecías de los mayas decían que, según su calendario, en el 2012 se acabó todo. Ya no hay tiempo para más, se terminó el partido, el árbitro ha pitado, el final del partido, todos morimos, buenas noches los pastores. No pasó nada. Luego dijeron que la interpretación había sido errónea y que en realidad no quisieron decir 2012, sino en realidad querían decir 2021. No sé en qué momento del tiempo estarás escuchando esto, pero mientras se graba este episodio de Historias para no dormir, es noviembre del año 2024.
y el mundo todavía no se acaba. Bien, para empezar a profundizar un poco en el tema de hoy tenemos que ir, por supuesto, por partes. Para empezar, ¿cuántos de nosotros, en nuestro sano juicio, no creería ya en este punto que estamos pasando por los últimos tiempos? Luego de ver tanta maldad en el mundo, semana tras semana lo comentamos incluso en el contenido que hacemos en el podcast, ¿no? La miseria, la depravación del ser humano, ese índice de maldad que el ser humano está dispuesto a alcanzar dejándose llevar por su ambición, por su deseo, por sus bajos instintos. ¿No vemos acaso todos los días en la televisión noticias de muertes, secuestros, asesinatos? Un hermano mató a su papá, un hijo mató a su madre por terrenos, por dinero, por robarle un poco de plata. Muerte todos los días, guerras por aquí, por allá, desastres naturales por todos lados. El último de gravedad o el último mediático, se podría decir, es lo que ha ocurrido en Valencia, ¿no? Incluso se ha llegado a especular que muchos de estos desastres naturales que ocurren en el mundo podrían incluso ser provocados por la mano del hombre y usados como arma para desacreditar, desprestigiar, perjudicar a cualquier enemigo. Imagínense que el hombre tenga la capacidad ya de poder manejar a su antojo los desastres naturales como arma sobre su enemigo. Es posible que ya estemos a punto de presenciar nuestro fin. Dejándonos llevar por lo que te estoy diciendo, es bastante posible, ¿no? Es bastante posible que estemos a puertas de entrar en lo que podría ser el fin del mundo. Aclaremos que el fin de los tiempos no significa que de un día para otro todo se vaya a terminar. Si es que va a ocurrir un fin de los tiempos, lo más probable es que esto deba llevar algún tipo de proceso. Ahora, guerras, temblores, pandemias, catástrofes por todos lados, por todo el mundo, han habido en el mundo siempre. No es algo nuevo. No nos volvamos tan conspiranoicos tampoco. Este tipo de situaciones han habido en el mundo desde siempre. Ver que esto es una señal del fin del mundo es un poco jalado de los pelos, verlo a la fuerza. Entonces seamos serios. Y como vamos a ser serios, el día de hoy vamos a repasar diferentes pruebas, indicios de que podríamos estar pasando por el fin del mundo, pero no necesariamente dejándonos llevar por estas pruebas y estos indicios de los que todo el mundo habla. Vamos a profundizar un poco más en algunas pistas que al parecer nos está dando el mundo. Porque, piénsalo, para ti. Respóndetelo para ti. ¿No has pensado en algún momento de tu historia cómo no se acaba el mundo ya y se acaba toda esta maldad y se acaba todo esto que está pasando? ¿No te has sentido harto de lo que sucede a tu alrededor? Quizás sí, ¿no? Pero quizás si prestas un poquito más de atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, te des cuenta que
es bastante probable que estemos experimentando ya el fin de nuestra era. ¿Quieres que comencemos? Empecemos entonces. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre las profecías de San Malaquías? ¿No? No te preocupes, para eso estoy yo. San Malaquías nació en Irlanda en el año 1094. Rápidamente se convirtió al catolicismo y a partir de ahí comenzó su carrera dentro de la orden sacerdotal. Incluso llegó a conocer al Papa en este proceso que él tuvo mientras se dedicó a ser sacerdote. Llegó a conocer al Papa en algún momento. San Malaquías, al parecer, había ya comenzado con sus profecías anteriormente, ¿no? Se dice que San Malaquías incluso había profetizado ya cómo sería su muerte. Increíble, loco, ¿no? Pero en este encuentro con el Papa, San Malaquías le dejaría al Papa una lista con una serie de lemas que representaban a 112 papas. No le dejaba una lista con 112 papas o los que serían en el futuro los 112 papas, sino que San Malaquías ponía un lema, unas palabras al costado del número de papa que se venía en el futuro. Se dice que esta lista fue escrita alrededor del año 1130. De esta lista en adelante nunca más se volvió a saber nada hasta los años 1500, cuando una persona comenzó a investigar, comenzó a indagar y se encontró con la lista de estos 112 papas. Este hombre comenzó a estudiarla, comenzó a analizarla y para sorpresa de él, para sorpresa de ustedes y por supuesto para sorpresa mía también, adivinen qué. Esa lista coincide con los papas que vinieron en el futuro. En su momento, muchas personas afirmaron que esta lista de 112 papas que había dejado San Malaquías era totalmente falsa. Dijeron que esta lista estaba escrita a propósito, sesgada, para que los futuros papas o los papas que habían sido escogidos hayan tenido algún tipo de ayudita de esta lista, ¿no? La gente había dicho, ay, a ver la lista, habían leído y había habido una especie de sesgo para que la gente vote por ciertas personas. Ahora, cabe señalar también sobre la lista que algunos datos dentro de esta lista resultan por lo menos curiosos. No digamos que esta lista es verdadera o es falsa. Analicémosla a partir de lo que dice la lista y saquemos nosotros nuestras propias conclusiones, porque como te digo, por lo menos las cosas que dice curioso es. En la lista San Malaquías da pequeños detalles sobre los supuestos papas que vendrían en el futuro y resalta características únicas de estos papas. Una característica totalmente diferente a la otra, y esto por 112 veces. Cuando el último papa de esa lista se muera, se supone que se nos terminó el partido a todos. Que ese será el momento del fin del mundo.
Pero Pablo, me estás hablando de la lista de San Malaquías, pero tú no me estás diciendo qué es lo que dice la lista para yo poder interpretar y saber si es que de verdad coincide una cosa con la otra y esta lista profetizaría el fin de todos los tiempos. Bueno, vamos a repasar algunos detalles de esta lista. ¿Estás listo? ¿Ustedes se acuerdan de quién era Pío XII? A Pío XII se le criticó mucho, ¿no? Porque él como que no puso una resistencia muy fuerte contra los nazis allá por los años en donde se estuvo desarrollando el Holocausto. Después se le acusó de múltiples cosas. Pero del Papa Pío XII menciona algo así como pastor angélico. ¿Qué nos dice eso? No mucho, ¿no? Pastor angélico. Bueno. Se refiere también a Benedicto XV. Y a Benedicto XV se le menciona como religión devastada. Recordemos que a el Papa Benedicto XV le tocó muchos problemas en la iglesia, muchos cismas, mucha gente que renunciaba a su fe mientras él fue papa. Dentro del periodo del papado de Benedicto XV, hubieron grandes apariciones también alrededor del mundo. Pero bueno, ese es motivo de otro podcast. Y la verdad, Pablo, no me está convenciendo mucho tu lista. No es muy convincente, ¿no? Juan 23. ¿Qué dirá de Juan 23? Pues a Juan 23 lo llama pastor inauta. Pastor inauta. Recordemos que Juan 23 era navegante. Juan 23 venía de Venecia. Venecia es un lugar, como todos deben saber, en donde las calles están llenas de agua. Pastor inauta. Calles llenas de agua. Que él era navegante. No sé, Pablo, no me estás convenciendo. Bueno, a Pablo VI, o al que sería Pablo VI, lo llama flor florum, o sea, flor de las flores. El emblema de Pablo VI sería la flor de lis, la flor entre las flores. ¿Todavía no? Juan Pablo I, que por cierto solamente vivió un mes como papa, ¿no? El lema que se le atribuye al que sería Juan Pablo I es De Mediatate Lunae, el Papa de la Media Luna. ¿Cuál era el nombre verdadero de Juan Pablo I? El nombre verdadero de Juan Pablo I era Albino Luciani, la luz blanca. Nació en Beluno, o sea, la bella luna. Beluno significa la bella luna. Lo eligieron papa entre el 25 y el 26 de agosto de 1978. El cuarto creciente en ese día estaba a la mitad de la luna. Fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1934 y ese día la luna estaba justo a la mitad. El Papa Juan Pablo I muere, al parecer asesinado, no sé, quizás hablemos un podcast sobre eso. Y adivinen qué pasó el día que este papa murió.
no hubo luna. Bueno, podría ser una coincidencia, Pablo. Es raro, es extraño, suena medio, no sé, pero podría haber una coincidencia. Al que correspondería a Juan Pablo II le llama la labor del sol. ¿Cómo le llamaban? ¿Ustedes se acuerdan a Juan Pablo II? ¿El Papa qué? El Papa peregrino, ¿no? El Papa viajero. El día que Juan Pablo II nació, hubo un eclipse de sol. Y el día que Juan Pablo II murió, hubo un eclipse de sol. Pero, no sé, Pablo, yo quiero saber qué cosa es lo que dice del Papa 112, del último Papa. ¿Cómo sería el último Papa y cómo podríamos reconocer que sería el último? Al último de la lista lo llama Petrus Romanus, que significa Pedro el Romano. Ya, Pablo, ahí está, pues ya no es verdad, porque el último Papa no se llama Pedro, se llama Francisco, y no es romano, sino es argentino, vecino latinoamericano. Bueno, entonces concluyamos que todo esto es falso, pues no. Es falso, bueno, la lista era falsa, me creaste falsas ilusiones también. No coincide. Decir en ese momento Petrus Romanus era mencionar algo genérico. Lo que estaba haciendo San Malaquías al decir Petrus Romanus al último papa era como decir el papa. ¿Por qué? Luego del primer papa de toda la historia, o sea, San Pedro, ningún otro papa volvió a ocupar el nombre de Pedro. Y cuando San Malaquías dice Petrus Romanus, dice que simplemente será un papa. Del último papa de la lista de 112 simplemente dirá es un papa. No da detalles iguales como con los anteriores papas. Entonces esto quiere decir o significa solamente dos cosas. Que a partir de ahí no continúan más papas, o sea, después de esto no hay más papas. O quiere decir que el siguiente papa ya no sería un papa divino, ya no sería un papa escogido por Dios, ya no sería un papa ungido. No sé, Pablo, esto de las profecías de San Malaquías no me han convencido mucho. A mí me gustan los hechos, a mí me gustan las cosas tangibles, algo que pueda ser histórico, algo que pueda salir en los periódicos. Algo que haya sido un estudio científico para llegar a convencerme de que quizás el fin del mundo está cerca. Ok. Un reporte del año 2023 en un periódico de economía decía que a raíz de la pandemia, Inglaterra redujo el uso de efectivo en sus operaciones comunes. O sea, la gente ya no estaba utilizando el dinero físico para hacer sus operaciones, ¿no? Se redujo demasiado. El uso de la moneda era cada vez menos necesario. Esto es algo que justo estuvimos hablando el día jueves, en el jueves de Iceberg, cuando mencionábamos y hablábamos acerca de los hackers. ¿Se acuerdan? Este estudio decía que la reducción del uso de la moneda había sido de más del 50%. Más del 50% de personas había dejado definitivamente de usar moneda, había dejado de utilizar billetes y comenzó a usar moneda digital. En Suecia, solamente el 9% de las operaciones se hacen en efectivo. Las personas comunes como tú y como yo ya no están usando más el dinero físico. En España,
el 54% de las personas usa tarjeta de crédito para sus compras de uso diario, o sea, para ir al mercado, para comprarse unos cigarros, para comprarte 3 chelas para tomar en la esquina. En Noruega, solamente el 3% de las personas utiliza papel moneda. En los Países Bajos está aún peor porque está en un 2% de las personas utilizando monedas, billetes. En China, un país recontra super archi mega poblado, el 23% de las operaciones se hace con dinero en efectivo. La gran mayoría ahora no solamente utiliza su monedero digital, sino que simplemente utiliza su teléfono para hacer cualquier tipo de compra. Escanea el código QR e inmediatamente hace los pagos. ¿Cuántos de nosotros en este punto de nuestra historia ya no estamos usando Yape o Plin? ¿Cuántos de nosotros en este punto vamos a agarrar nuestra billetera y aún seguimos encontrando dinero físico? Claro, algunos de nosotros porque estamos misios y no tenemos plata, pero para los que sí tienen, ¿cuántos se encuentran mucho dinero en sus billeteras cuando van a buscar? ¿Sabían ustedes que la cantidad de dinero en efectivo que actualmente hay en el mundo es la mayor cantidad de dinero en efectivo que ha habido nunca en la historia del mundo? Esta época en la que vivimos es la época en donde más dinero hay en todo el mundo. Pero ¿saben qué es lo loco? Que la gran mayoría de ese dinero físico está guardado. Cada vez menos gente lo usa. Pero Pablo, ¿qué tiene que ver Yape? ¿Qué tiene que ver Plin? ¿Qué tiene que ver que yo use tarjeta de crédito o algún tipo de dispositivo para comprar mis cosas? ¿Qué tiene que ver el código QR? ¿En el código QR está acaso escondido el número de la bestia? No sé, yo no creo. Pero para que entiendas un poco qué es lo que te quiero decir, tenemos que entrar en contexto y repasar uno de los libros más controversiales que se han escrito nunca, que es nada más y nada menos que, por supuesto, la Biblia. Viéndolo desde un punto de vista histórico, dejando por un momento la fe de lado, la Biblia puede ser esa hoja de ruta que nos guiará mediante señales, pequeños textos, profecías, visiones, hacia lo que sería nuestro fin. Escuchen esto. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 11 al 18, dice lo siguiente: Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ya hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender del cielo fuego a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen
para que esa imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es el número de hombre, y su número es 666. Pablo, ya ahora sí ya me mareaste. Me has hablado de que en este país no hay plata, o la gente no paga con plata. Después me estás hablando de otra cosa, y después me hablas de la Biblia, y ahora yo no entiendo nada, me estás confundiendo. Este es un zafarrancho, este es un arroz con leche, y yo no entiendo nada. Permítame hacer solamente nada más un comentario. No quiero afirmar ni negar nada. Y quizás a partir de este comentario que te vaya a hacer, vas a entender lo que te he dicho previamente. Analiza esto. Usted puede vivir ya en este momento de su vida sin su teléfono celular. ¿Hay algo en este mundo que usted pueda hacer sin utilizar su teléfono? ¿No utiliza usted su teléfono incluso para ir al baño? Es más, de repente tú estás escuchando este podcast mientras estás en el baño. ¿No se ha convertido acaso tu teléfono en una herramienta tan pero tan necesaria que en algún momento de tu vida no has podido comprar y no has podido vender cualquier cosa si no tenías contigo tu teléfono a la mano? No te estoy tratando de convencer de nada. Solo te hago unas cuantas preguntas para que vayas pensando sobre esto. ¿No se habrá vuelto para nuestra generación y en adelante el teléfono eso indispensable que nos amarra y nos ata, que no podemos vivir sin él, que no podemos hacer nada sin él? En algún momento tú has ido a la tienda, no tenías ni un sol y tenías ya dinero en tu Yape, en tu Plin, ese dinero digital, y de repente has ido a pagar y no tenías internet. Y no pudiste comprarte tu chocolate tan rico que querías comerte antes de dormir. Y te despiertas temprano en la mañana a comprar tu pan que no compraste el día anterior. Y te olvidaste tu billetera, pero dices, tengo mi celular y voy a comprar con mi dinero digital. Y cuando llegas, te quedaste sin batería. Y no pudiste comprar ni realizar ningún tipo de operación porque tu celular estaba apagado. Bueno, Pablo, es una coincidencia relativamente con base, pero no me has convencido. Ok. ¿Tú has escuchado hablar en la actualidad sobre el descenso de la natalidad en el mundo?
En tu familia actualmente, una pregunta rápida nomás, ¿cuántos niños hay? ¿Tú te acuerdas cómo eran las fiestas cuando eras chiquito? Yo sí me acuerdo. Yo recuerdo que íbamos a la casa de mi abuela. Y en la casa de mi abuela, que era un lugar muy chiquito, sinceramente no entiendo cómo entrábamos tantas personas ahí. En la casa de mi abuela, los grandes estaban en plena celebración de, qué sé yo, Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre. Celebrábamos todo antes. Y estaban con la salsa a todo volumen, todos bailando, todos riendo, tomando, fumando, intercambiando conversaciones. Y los más chicos estábamos entre nosotros. Yo tenía 8,000 primos. Y con mis primos, que tenían más o menos la misma edad que yo, salíamos y jugábamos toda la tarde y toda la noche. Jugábamos fútbol, reventábamos cohetes, jugábamos a las escondidas. ¿Cohetes o cohetes? Bueno, jugábamos a las escondidas. Si un primo no iba por alguna razón, habían 5 o 10 más de mis primos que iban y jugábamos. Y nos divertíamos toda la noche. Cuando tú eras pequeño e ibas a las fiestas con tu familia, ¿cuántos niños más o menos eran? Tú, tus primos, tus hermanos. ¿Te acuerdas? Y ahora que tú tienes hijos y vas a las reuniones familiares y llevas a tus hijos o llevas a tus sobrinos, ¿hay la misma cantidad de niños en las reuniones? ¿O tienes que dejar a tu hijo con el celular o con la tablet para que se entretenga porque no tiene con quién jugar? Para el año de 1950, el promedio de niños por mujer eran 5 niños por mujer. Para el año 2021, el promedio de niños por mujer es de 2.3. No ha pasado mucho tiempo, pero hay una gran disminución. Se calcula que para el año 2050 se llegará a 2 nacimientos por mujer. Ten en cuenta una cosita. Por debajo de los 2 nacimientos por mujer, por debajo de esa cifra, la existencia de la humanidad ya no sería sostenible. La vida para los seres humanos ya no sería sostenible. ¿Por qué? Porque seríamos muy pocos. Eso no es nada comparado a lo que ocurriría en el año 2100. Se calcula que el promedio de nacimientos por mujer para el año 2100 sería de 1.7 niños por mujer. Esto ya no alcanzaría para poblar la Tierra. En comparación a toda la gente que se irá muriendo, porque hay un montón de gente que obviamente se va a morir, ya no compensaría. Por lo tanto, rápidamente se perdería la cantidad de personas en el mundo. Bueno, pues Pablo, está bien, pues para mí eso está bien, porque eso quiere decir que ya se acabó la contaminación, se acabó el grave daño que le hace el hombre a la humanidad, porque el hombre, Pablo, el hombre es el cáncer de este mundo. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Pero las cosas no son tanto así, queridos amigos. Existe algo llamado el factor de no coincidencia. ¿Qué cosa es el factor de no coincidencia, Pablo? Bueno, significa que una población, vamos a poner un número X, una población con más o menos 20,000 personas,
Si esa población con 20.000 personas únicamente tiene 500 niños repartidos entre las 20.000 personas, va a haber un gravísimo problema para que estos niños se desarrollen y se conozcan, se relacionen entre ellos, hagan amistad, hagan match. A partir de eso habría un problema mucho más grave incluso de que se integren entre ellos y que esto les permita formar una familia. Para el año 2100 se calcula que Japón y España tendrán 50% menos de su población. Italia tendrá alrededor de 28 millones de habitantes menos. Perdón, 28 millones de habitantes, más o menos, no menos, sino más o menos. China, que es uno de los países más poblados del mundo, podría reducir su población en un 50%. Bueno, Pablo, estos datos son francamente interesantes. Ahora que tanta gente habla sobre la sobrepoblación del mundo, estos datos son realmente interesantes porque, sinceramente, no sé cuántas de las personas que están escuchándome tienen hijos. Yo no tengo. Y yo tengo 35. Estoy en una edad en la que ya debería comenzar a tener hijos, pero no tengo. ¿Cuántos años tienes tú? 30, 25, 40, 45. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Uno? ¿Ninguno? Me gustaría que escuches esto, porque tiene que ver con lo que acabo de decir. El libro de Oseas, en el capítulo 9, en el versículo 10, dirá lo siguiente: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres. Pero ellos acudieron a Baal, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz de aborte y pechos enjutos. Esta es una profecía del libro de Oseas. Matriz de aborte y pechos enjutos. Pablo, no te quiero decir que me ha comenzado a dar un poquito de miedo, pero sí te voy a decir que al menos es interesante lo que estás hablando. Muchas gracias, querida voz que vive en la nebulosa del podcast. Pero recién estamos empezando. Todavía no te asustes. En el libro de Daniel, una de las cosas que afirma Daniel en su profecía es que antes del fin de los tiempos habría un estallido de conocimiento como nunca se ha visto. Ustedes recuerdan que en el podcast uno de los comentarios más frecuentes que hacemos es que la tecnología en estos últimos 100 años se ha disparado. Es increíblemente acelerada.
La velocidad a la que hemos crecido como población tecnológica es realmente alucinante. Hace unos 30 o 25 años más o menos, alguno de ustedes se imaginaba que podría tener un dispositivo que les diga las rutas de las calles en tiempo real, les indique por dónde tienen que ir, izquierda, derecha, etc., les diga dónde hay mayor tráfico en la vía, o con una voz humana los guíe por las calles para decirles a dónde tienen que llegar hasta su destino. Claro, ahora es súper común tener Google Maps y a partir de ahí ir a un lugar guiado, ¿no? Sin perderte. El GPS lo tiene prácticamente todos los aparatos tecnológicos que hay en el mundo. Yo recuerdo que cuando mis hermanas salían a buscar trabajo y tenían que buscar una dirección, ellas acudían a las páginas amarillas o a las páginas blancas, creo. A las páginas amarillas me parece que era. Y veían más o menos en el mapa dónde estaba el lugar a donde tenían que ir y más o menos se guiaban. ¿Llegaban? Claro, llegaban. Pero ahora con el GPS, hace 20, 25, 30 años que tú recién estabas en las cabinas de internet, ¿te imaginabas que algo así podría haber ya existido en estos tiempos? O por ejemplo, tener la posibilidad de subir a un taxi que se maneja solo, con inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que te haga resúmenes de libros. Una inteligencia artificial que te lee estos resúmenes. Antes la gente decía, no, voy a hacer mi tarea en el Rincón del Vago. ¿Se acuerdan del Rincón del Vago? Así se llamaba, creo, ¿no? Yo nunca lo usé, pero sí escuché esto muchas veces, ¿no? Que la gente iba a hacer su tarea en el Rincón del Vago. Había otras formas también de hacerlo. Pero ahora ChatGPT puede hacerte las cosas mucho más sencillas todavía. Graduarte de forma virtual. ¿Cuántos de los que están acá se habrán graduado de forma virtual? Y habrán pensado, yo me voy a graduar delante de una cámara web. Humanos viviendo en el espacio, en la luna. ¿No les parece que toda la tecnología de nuestros tiempos está bastante acelerada? Ha ido en una aceleración bastante fuerte, bastante veloz. Otra cosa que menciona el libro de Daniel es sobre las grandes olas migratorias que habría antes del fin de los tiempos. Olas migratorias que en nuestro querido Perú lo vemos de forma bastante directa, ¿no? Miren nada más lo que pasó con Venezuela. Tantos cubanos viviendo en Estados Unidos, ucranianos huyendo por la guerra. Incluso yo la vez pasada comenté que me parecía que estábamos comenzando a experimentar algún tipo de migración de argentinos al país. Por todo esto de que su moneda se ha devaluado bastante. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un familiar en el extranjero? ¿O somos nosotros ese familiar en el extranjero? Otra cosa que menciona el libro de Daniel era el enfrentamiento histórico de dos poderes a los que él llama el rey del norte y el rey del sur. Para muchas personas, el rey del norte sería Rusia y el rey del sur sería Estados Unidos. Se dice que antes del fin del mundo estos dos reyes del sur y del norte estarían negociando, tratando de engañarse mutuamente. El rey del norte regresaría a su tierra con grandes riquezas y en su camino
se pondrá en contra de Israel. Dirá la profecía: el pueblo del pacto sagrado llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. Cuando llegue el momento, invadirá otra vez el sur, pero ahora el resultado será diferente. Los barcos de guerra de las costas del oeste lo harán huir de terror. Entonces el rey del norte descargará su odio contra el pueblo de Israel, premiando a los que abandonaron el pacto. Su ejército profanará y pondrá allí una humillante abominación que causa destrucción. Una interpretación que le podríamos dar a esto es que ahora Donald Trump, que ha ganado las elecciones ya y que mucha gente está nerviosa y en desacuerdo porque así ha sido, trataría de negociar una tregua, una paz entre Ucrania y Rusia. Quizás es muy probable que, según dice o según podríamos interpretar de la profecía de Daniel, que estos dos reyes que se están enfrentando y negociando a la vez, uno de ellos, el del norte, termine por enfrentar no solamente a todos estos países de los que habla la profecía, sino más. Algo que no se ve muy lejano ni muy jalado de los pelos es que la guerra entre Rusia y Ucrania se termine pronto, ¿no? No sé si saben, pero actualmente se está planeando la construcción de un templo. ¿Qué tiene que ver eso, Pablo, con lo que estamos hablando? Esta construcción de este templo lleva planeándose hace varios años, se ha retrasado por la pandemia, pero ya está poniéndose en papel. Otra cosa que ha detenido la ejecución de este templo es la guerra en Gaza. Pero aún así la construcción de este templo está a punto de comenzar. ¿Y por qué es tan importante la construcción de un templo, Pablo? Pues porque la Biblia habla del tercer templo de Israel como una profecía para la segunda llegada de Jesús. Dirá la Biblia: el príncipe que ha de venir, o sea el anticristo, entrará en él y detendrá los sacrificios en medio de la tribulación, y hará un pacto fuerte con muchos por una semana, y por la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el ala de las abominaciones vendrá aquel que ha sido desolado, hasta que el fin decretado se derrama sobre el desolador. Otro que menciona, o sea, lo que está hablando un poco Daniel en esta profecía es que al parecer el anticristo se instalaría en el tercer templo de Israel. El tercer templo de Israel no es una construcción más. Esto se viene profetizando hace mucho tiempo atrás, que cuando se culmine, se dice que cuando se termine la construcción del tercer templo de Israel será el fin del mundo. Otro que habla acerca de la construcción del tercer templo de Israel es Pablo, cuando declara que el hombre de anarquía profanará el templo al entrar en él y declararse a sí mismo como Dios. Dice Pablo en su carta a los tesalonicenses: no dejes que nadie te engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que la rebelión venga primero,
el hombre de la anarquía se ha revelado, el hijo de la destrucción que se opone y se exalta a sí mismo contra todo llamado Dios u objeto de adoración, para que tome su asiento en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. El tercer templo también se mencionará en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se le pide que lo mida. Luego me dieron una vara de medir con un bastón y me dijeron: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran allí, pero no midas la corte fuera del templo, deja eso fuera, porque se entrega a las naciones y pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. No sé, Pablo, el templo, eso yo nunca lo había escuchado. Créeme, la construcción del tercer templo de Israel es prácticamente la destrucción del mundo. Es una profecía. Otro que hablará sobre el tercer templo de Israel es el mismo Jesucristo. Jesús hablará sobre la abominación de desolación en su segunda venida y mencionará el tercer templo como parte importante de esta situación. Así que cuando veas de pie en el lugar santo la abominación que causa la desolación, hablada a través del profeta Daniel, deja que el lector entienda y luego deja que los que están en Judea huyan a las montañas. Lo que dice un poco Jesús sobre este contexto de la historia es que en algún momento en este tercer templo terminará acercándose, afianzándose, viviendo y conviviendo el anticristo. Justo ahora que estamos hablando un poco de Jesús, Jesús también habló mucho sobre las señales de los últimos tiempos. Cuando sus discípulos le preguntan a Jesús: ¿cómo será tu segunda venida, Jesús? Jesús le responde: y veréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tomamos en cuenta, antes de seguir y enlazando a lo que acabamos de decir, que apenas hace poco hemos salido de una pandemia, ¿no? No sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo. Esta pandemia mató a muchas personas, ¿no? Y a otras nos dejó con grandes secuelas físicas y psicológicas, y en algunos casos ambas. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es la cantidad de desastres naturales que están habiendo alrededor del mundo, porque la última década ha batido un récord histórico de terremotos con víctimas. Nunca en la historia del mundo ha habido tantos terremotos como lo han habido en estos últimos 10 años de historia del mundo. No estoy seguro, Pablo, yo creo que sí. Ok. Otra cosa que menciona Jesús a sus discípulos fue: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿A qué se refiere Jesús
con el bramido del mar y con las olas. ¿No se estará refiriendo acaso Jesús a los tsunamis que han habido alrededor de todo el mundo? Ojo, que los tsunamis, así como los terremotos, también acaban de batir un récord histórico. Incluso uno de estos tsunamis hace poco nada más ha desencadenado un desastre nuclear en Japón. Nunca ha habido tantos tsunamis como en los últimos años. Jesús habla de bramido del mar, de un ruido fuerte del mar. ¿Y por qué Jesús no le dijo tsunami, Pablo? ¿Por qué no dijo va a haber un tsunami y tsunami nos va a llevar a todo el mundo? Obviamente que Jesús no sabía la palabra tsunami, y otra cosa que no estamos tomando en cuenta y que es muy importante también es que Jesús le estaba hablando a personas que nunca en su vida habían visto un tsunami. Es más, les estaba hablando a personas que nunca en su vida habían visto el océano. Los discípulos no conocían el océano. ¿Cómo podrías explicarle a alguien que no conoce el océano lo que es un tsunami? En otro libro, el apóstol Pablo describirá en sus cartas a Timoteo cómo serían las personas antes del fin del mundo, y las describe de esta manera. Mientras vaya leyendo la descripción, no sé si voy a leerte la descripción o voy a pasar lista, pero toma atención, por favor. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Cuántos hicimos check en lo que acaba de decir Pablo? ¿Cuántos dijimos presente? Yo soy, sí soy, como dice la canción. Pero eso no es todo. Pablo hablará también de cierto tipo de gente que tocará la puerta de tu casa fanatizada con religiosidad y que intentará convencerte de algo a partir de su fanatismo. Ya esto más claro, mi cabello pintado. O sea, ¿cuántos de nosotros y estas personas, no sé si alguno de ustedes es testigo de Jehová? Si es testigo de Jehová, esto lo digo con respeto. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos estado durmiendo un sábado después de, qué sé yo, de salir a tomar, a juerguear a una fiesta? O hemos estado durmiendo un domingo, que es el único día que descansamos del trabajo, hemos estado ahí durmiendo. Y a las 7, 8 de la mañana nos ha tocado la puerta una persona con una desesperación increíble que uno sale pensando que no sé, te han raptado a ti y estás tan dormido que no te das cuenta que tú estás ahí y bajas corriendo, te golpeas con algo en la mesa, aún así sales, agarras, te vistes como puedes, abres la puerta todo despeinado y es un testigo de Jehová. Y te dice buenas noches, hermano, que esto, que el otro. Bueno, Pablo hablará, no quiero decir que habla de las personas que son testigos de Jehová, pero sí está hablando de gente fanatizada. Y dirá, aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas.
Así son los que van de casa en casa cautivando mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Pablo, no sé, ya no voy a decir que me estás convenciendo, pero la verdad es que escucho varias cosas y me impactan. Créeme que a mí también. Créeme que ya somos dos. Pero esto, querido amigo, no se termina aquí. Sofonías mencionaba también profecías sobre la ciudad de Gaza y cómo quedaría destruida, en ruinas y desolada. Destruida por todos lados. Mira nada más lo que está ocurriendo actualmente en Gaza, ¿no? Tanta muerte, tanta destrucción, tanta gente asesinada, muerta por supuestos ideales. El libro de Sofonías dirá: la ciudad de Gaza quedará desierta y Ascalón desolada. En pleno día serán expulsados los que viven en Asdod, y los de Ecrón serán arrancados de raíz. Ay de ustedes, gente de Creta, que viven a orillas del mar. Dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes. Canaán, país de los filisteos, te voy a destruir y a dejar sin habitantes. A ver. Estaremos experimentando lo que sería el fin de nuestros tiempos. Serán las profecías de San Malaquías anunciando que este es el último papa, el papa número 112, porque efectivamente, si vamos contando, el Papa Francisco es el Papa 112. Este será el último papa, el papa negro, el papa que terminaría con la existencia de la iglesia como la conocemos. ¿Serán acaso las profecías escritas por Daniel, en donde habla de tanta muerte y de tanta destrucción, las que nos terminarán diciendo cómo vamos a morir y en qué momento se termina todo esto? ¿Será el propio Jesús hablando sobre cómo será el fin de los tiempos el que de verdad nos estará dando los datos exactos para saber en qué momento va a pasar tal situación? ¿Será acaso entonces, Pablo, aquellas profecías hablando acerca de los últimos tiempos en el Apocalipsis, lo que de verdad termine pasando? ¿Quién tiene la razón? ¿En qué momento pasará? ¿Estamos preparados para algo así? Si el mundo se acaba mientras estás escuchando este podcast, ¿te vas al cielo o te vas al infierno? ¿Te condenarías o te salvarías? Mira, no estoy seguro si las señales que estamos viendo alrededor del mundo, las malas, son un indicio de que esto ya está a punto de acabarse. Sería un irresponsable decirte que dejes de usar tu teléfono, porque significa o vendría siendo el arma que usa el demonio para engañarte.
Ahora que no estaría mal que dejemos por un rato el teléfono en el día y meditemos, recemos, nos preocupemos un poco por nosotros mismos, no estaría mal, ¿no? Pero mira, después de todas las cosas de las que he hablado hoy, solo me queda resumiendo decirte una cosa. No sé si el fin del mundo llegue tal cual como lo estamos imaginando, con desastres naturales, con un desorden completo en el mundo. Lo que sí creo es que es muy probable que el fin del mundo sea cuando tú te mueras, cuando yo me muera, y que todos tengamos un fin del mundo personal. Sería el fin de nuestro mundo. Es por eso que cuando Jesús habla sobre la muerte, lo describe como un ladrón, que nadie se espera en qué momento llegará, pero que siempre hay que estar atentos y siempre hay que mantenernos alerta para cuando esto suceda. Y cuando suceda nos encuentre a nosotros haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas realmente bien. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Ni siquiera las profecías más exactas del más santo de todos los santos nos dicen la fecha, la hora y el lugar en donde comenzará todo. Pero ¿sabes qué? ¿De qué sí nos deberíamos preocupar? No de cuándo va a ser, no. Olvídate de eso. No te olvides de cuándo va a ser. Piensa cómo te va a encontrar. Tu fin del mundo personal. ¿Cómo te va a encontrar? Mañana sales, te estás yendo a trabajar o qué sé yo, es domingo, te estás yendo a cenar, a almorzar con la familia, te atropella un camión de 18 ruedas. Ni para decir, bueno, sobrevivió. No, 18 ruedas, todas por encima tuyo, te mueres, te matan. ¿Cómo viviste tu vida? Si mañana te mueres, mañana es el fin del mundo, tu fin del mundo personal, ¿cómo viviste tu vida? ¿Qué hiciste con ella? ¿La aprovechaste? ¿Te enorgulleces de la vida que llevaste? ¿Te enorgulleces de lo que haces? ¿Eres un apasionado por las cosas que haces, por tu trabajo, por lo que estudias, por lo que estás a punto de graduarte, por lo que ya te graduaste? ¿Eres un apasionado de eso? ¿Eres de las señoras que saluda a sus vecinos y los ayuda cuando puede? ¿O eres de las señoras que les pinchan la pelota a los niños cuando están jugando y caen en tu techo? ¿Eres amigo leal, amigo fiel? ¿O cuando tu amigo se va estás hablando mal de él? ¿Eres feliz? Si no lo eres, ¿estás haciendo algo para hacerlo? Si el mundo se termina mañana, ¿aprovechaste la vida que tienes? Eso solamente lo respondes tú. Pero que el fin de los tiempos, queridos hermanos, nos encuentre trabajando por nosotros mismos y por lo que creemos, por nuestros ideales, por todas aquellas cosas en las que creemos, que nos encuentre siendo buenas personas. No nos preocupemos por la fecha. Posiblemente el fin del mundo sea personal, que es algo que nos va a tocar a todos. Todos nos vamos a morir.
algunos más pronto, otros de viejitos. Pero a todos nos va a tocar. Y cuando te toque a ti, ¿podrás decir que lo aprovechaste? ¿O dirás, no sé qué hice con mi vida? Y muy bien, espero que te haya gustado el podcast del día de hoy. Ha sido un poco difícil recopilar ciertos datos que tengan que ver con la Biblia y con algunos datos, con algunas citas bíblicas y que tenga que ver con el contexto con el que estamos viviendo, pero siento que ha sido entretenido, ha sido didáctico y no sé si ustedes están quedando con el mismo sabor de boca. Yo sí. Algo está pasando en el mundo. Algo está pasando con nuestro mundo. Y sucede mientras nosotros estamos viviendo en él. Así que, ¿para qué equipo estás jugando? Decídelo tú. Yo solamente te muestro las pruebas, las averiguaciones, los indicios, pero lo que suceda terminando el podcast en adelante es únicamente decisión tuya. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser parte del podcast del pueblo. Muchísimas gracias por ser parte del pueblo del podcast. Hemos cumplido ya una semana, 5 años y una semana del podcast del pueblo, y la verdad, yo personalmente estoy muy feliz. Los chicos están muy felices, y yo sé que ustedes, mi querido pueblo, también están felices por estos 5 años. Espero de todo corazón, de aquí en adelante, en los 5 años más que se vengan, mejorar en todo lo que sea posible y esté en mis manos para que ustedes semana tras semana se lleven una gran historia, tengan algo que los entretenga y sobre todo se sientan acompañados siempre. Pues esa es únicamente mi intención principal, que ustedes se sientan acompañados, que no se sientan solos. ¿Sí? Si tú, algunas personas me escribieron comentarios en los videos diciéndome que tenían historias que me le iban a mandar. Manda tu historia, por favor. Manda tu historia. podcast@hablapablo@gmail.com, Habla Pablo Podcast en Facebook, hablapablo.podcast en Instagram, hablapablo.podcast en TikTok, que también estamos subiendo cortos del podcast por ahí. Entonces, si tú tienes una historia para no dormir que quieres que salga en el podcast, mándala para que salga. Sería genial y la juntaríamos con otras historias más, ¿sí? También, por favor, no te vayas a olvidar que todos los jueves y todos los sábados tenemos podcast nuevos. Los jueves sacamos Iceberg y hablamos de un montón de cosas diferentes. Y los sábados tenemos historias para no dormir, sacando historias precisamente medio tenebrosas o misteriosas. De vez en cuando, alguno de estos días entrevistamos a alguien o hablamos de otra cosa y lo subimos al podcast, para que no sea solamente hablar de un solo tema, sino tratando de hablar de diferentes temas. Por favor, si tú estás escuchando el podcast de hoy y no estás suscrito, suscríbete. Ayúdanos a que nuestra familia del podcast crezca cada día más. Muchísimas gracias por acompañarnos, por una semana más de tu compañía maravillosa. Espero de todo corazón que la hayas pasado muy, pero muy bien. Recuerda, por favor, que si tú estás pasando por una mala situación, estás pasando por una situación triste, difícil de sobrellevar, estás realmente en una situación nada fácil para ti, recuerda por favor que hacemos este contenido para acompañarte, para que mientras estás pasando por esta situación triste, delicada, dura, difícil, te acompañes de nosotros. Dale un break a tu vida, apaga un rato todo, escucha el podcast y relájate. Si quieres duerme, si quieres medita o lo que quieras. Es, siento yo, recomendable dormir con un podcast de fondo, porque la narración de la persona va relajando un poco
al que esté escuchando. Y verdad, se viene pronto ya, porque ya sé qué cosa voy a leer, la segunda radionovela del canal. Así que atentos, por favor. ¿Sí? Nada, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. ¿El fin de los tiempos viene pronto? No lo sé. ¿Cómo nos va a encontrar? Es lo más importante. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat, y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.